Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Pablo Andrés Franco Casanova, estudiante de medicina de primer semestre paralelo B en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Yo les voy a tratar sobre la articulación del hombro. La articulación del hombro, primero debemos de saber que es un conjunto de articulaciones que permiten el movimiento del miembro superior. Principalmente en la articulación del hombro tenemos la glenohumeral o escapulohumeral, llamada anteriormente. Esta es de género diartrosis porque es móvil y tipo enartrosis porque es esférica, tal cual la podemos ver en la imagen. Esta articulación cumple todos los movimientos que se pueden realizar, como son la flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, aducción y abducción. Como toda articulación, tenemos la superficie articular y los medios de unión. Bueno, en la superficie articular encontramos la cavidad glenoidea, que está en la escápula, el rodete glenoideo y la cabeza del húmero. Y en los medios de unión, la cápsula articular y sus ligamentos. Listo. En su superficie articular, como ya lo mencioné, tenemos estos tres elementos. La cavidad glenoidea la podemos ver aquí. Por si no identifican la imagen, esta es la escápula, vista lateral o externa. Esta es la parte superior, inferior, anterior y posterior. La cavidad glenoidea es esta cavidad de aquí, que está tapizada por cartílago hialino. Tenemos también la cabeza del húmero. La cabeza del húmero encontramos dos cuellos, el quirúrgico, que es el más inferior, y el más superior es el anatómico. El quirúrgico se le llama así porque aquí es donde se producen las fracturas, y el anatómico separa los trocánteres o los tubérculos de la esfera. Este es un tercio de esfera totalmente liso, que también está tapizado por cartílago hialino, el cual se supone que debería articularse aquí. Pero ¿qué pasa? Que el tercio de esfera es, en relación a la cavidad glenoidea, muy voluminoso, por lo cual necesita de otro medio. Ese otro medio es el rodete glenoideo, que es fibrocartílago. Aquí también me olvidé mencionar que tenemos el troquita y el troquín, que son también llamados tubérculo mayor del húmero y tubérculo menor del húmero, separados por este espacio que es la corredera bicipital por donde pasa la porción larga del bíceps braquial. Listo, entonces aquí ya podemos ver la superficie articular articulada, y en los medios de unión tenemos la cápsula articular que recubre toda la articulación y está reforzada por ligamentos. Tenemos el ligamento coracomeral, que va desde la apófisis coracoides hasta la parte más superior de las eminencias óseas o los tubérculos. En esta vista de esta porción superior, es una vista anterior, podemos ver que el apófisis coracoides está aquí, señalado, y la parte más superior de los tubérculos se encontraría acá, y entonces tendría el recorrido que señalo, y se podría ver también en la imagen derecha de blanco. Este es el ligamento coracomeral. Ahora, los haces más profundos del ligamento ya mencionado anteriormente se insertan en la parte más superior de la cavidad glenoidea, que ya la mencioné, lo cual constituye el ligamento coracoglenoideo, es decir, es el rosadito que está acá. Después de estos dos ligamentos está la cápsula articular, que ya la mencioné. Después de la cápsula articular, que está perforada por la porción larga del bíceps, que lo podemos ver aquí de amarillo, se encuentran los ligamentos que refuerzan la cápsula articular, los cuales son los ligamentos glenohumerales, que son tres: el superior, el medio e inferior. No hay pérdida, el superior queda arriba, el medio en medio y el inferior abajo. Entonces tenemos el ligamento glenohumeral superior, que nace desde la parte más superior del rodete glenoideo y termina en la eminencia supratroquiniana, como lo podemos ver aquí. No deben confundir en esta imagen esto de aquí, ya que estos son tendones de músculos, que los mencionaré después. Acá tenemos también, lo podemos diferenciar, el ligamento glenohumeral superior. También tenemos el ligamento glenohumeral medio, que nace igual que el superior, pero se extiende hasta la parte más externa del troquín, o también llamado actualmente el tubérculo menor del húmero, que lo podemos ver también. También tenemos el inferior,
que nace desde la parte más anterior inferior de la glena hasta el cuello quirúrgico del húmero, que ya lo mencioné, que era donde se hacían las fracturas. Ahora, también tenemos el ligamento humeral transverso o de Gordon-Brody, especialmente fibroso entre el tubérculo mayor del húmero y el tubérculo menor del húmero y entre los labios de la corredera bicipital. Es el que podemos ver aquí, lo estoy señalando. Entonces tenemos los dos ligamentos mencionados al principio, la cápsula articular, los tres ligamentos que la refuerzan, que son los glenohumerales, y el ligamento humeral transverso. Ahora, en esta imagen tenemos la vista lateral o externa del manguito rotador. Para que no haya pérdida, identificaré un poco la imagen. Esta es la vista anterior, esta es la posterior, superior e inferior. Aquí tenemos la cavidad glenoidea, acá el rodete fibroso. Ahora tenemos los ligamentos glenohumerales que ya mencioné, el superior que se encuentra aquí, el glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. También tenemos la porción larga del bíceps braquial que pasa por la corredera bicipital. Ahora, ¿qué es el manguito rotador? El manguito rotador es un conjunto de músculos que también ayudan a la articulación del hombro, a sus movimientos. Están señalados con la flecha roja. Tenemos el tendón del músculo supraespinoso que se encuentra superior al glenohumeral superior. Tenemos el tendón infraespinoso que se encuentra en la parte posterior superior. Tenemos después más inferior a ese el ligamento el tendón del músculo redondo menor. Y en la vista anterior tenemos el tendón del músculo subescapular. Un detalle importante que podemos ver en esta imagen es que en la vista anterior podemos ver que hay espacios, los cuales no se encuentran en ninguna otra parte posterior, ni superior o inferior del manguito rotador. Entonces, debido a estos espacios, es que por lo general cuando se producen dislocaciones del hombro, por lo general se suele salir hacia adelante. Ahora tenemos las bolsas serosas. ¿Qué es una bolsa serosa? Una bolsa serosa se encuentra en una articulación, por lo general es un pequeño saco lleno de líquido que tiene como función amortiguar las fricciones que existen entre los huesos, ligamentos y músculos. Es decir, prácticamente lubrica los movimientos para que se realicen de forma correcta. En el hombro encontramos 4. Primero, entre el ligamento glenohumeral superior y el ligamento glenohumeral medio encontramos el foramen oval de Weybridge. Y aquí se inserta la bolsa subescapular profunda al músculo subescapular. También tenemos la bolsa subbicipital que se encuentra al nivel de la porción larga del bíceps, que lo podemos ver acá. También la bolsa subacromio-coracoidea que está entre la coracoides y el acromio, como lo podemos ver aquí, y la bolsa subcoracoidea que se encuentra debajo del coracoides. Ahora, esta vista nos permite ver la bolsa serosa subacromio-coracoidea, que en verdad es una fusión entre la acromial y la bolsa serosa del deltoides. Este es el tendón del músculo del deltoides, aquí se inserta el deltoides. Y por lo general ocurre esta fusión entre estas bolsas y se lo llama así, bolsa subacromio-coracoidea. Ahora, para ubicarnos en la imagen también podemos ver el tendón del músculo supraespinoso y el tendón del músculo supraescapular. Ahora, como ya les mencioné, la articulación del hombro en verdad es un grupo de articulaciones que moviliza todo el miembro superior. En esta imagen podemos ver algunas: la articulación acromioclavicular, la articulación glenohumeral, que es de la que ya hablé, y la articulación escapulotorácica. Ahora hablaremos de la articulación acromioclavicular, que también pertenece al género de las diartrosis porque es móvil, pero esta ya no es en artrosis, sino artrodia, porque tiene su superficie articular plana. Ahora, en esta podemos encontrar 4 ligamentos. Tenemos 2 ligamentos coracoclaviculares que, como bien su nombre lo dice, va desde la apófisis coracoides hasta la clavícula, me las une. Tenemos el ligamento conoide y el ligamento trapezoide, que lo estoy señalando.
También tenemos los ligamentos propios de la escápula que unen escápula con escápula. Tenemos el ligamento coracoacromial y el ligamento transverso de la escápula o el ligamento coracoideo, que se encuentra prácticamente cerrando la escotadura coracoidea, y en muchos de los casos, bueno, generalmente se suele osificar y entonces ya no sería una escotadura coracoidea sino un orificio coracoideo. El ligamento se puede osificar. Ahora, entonces hablaremos de los movimientos que puede realizar la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular tiene una especial participación en los movimientos de flexo-extensión del brazo, es decir, lo flexiona y lo extiende. Además, la articulación acromioclavicular es la sede de los movimientos de la rotación axial de la clavícula por los ligamentos coracoclaviculares que ya mencioné anteriormente, que eran estos de aquí, ¿verdad? Ahora, la elevación anterior y posterior del brazo también es parte de los movimientos de la articulación acromioclavicular, como la elevación y el descenso, que se puede dar por el ligamento acromioclavicular. Ahora, también tenemos la articulación escapulotorácica. Esta articulación es una cisarcosis, también llamada pseudoarticulación, pseudo que significa falso. ¿Por qué es una falsa articulación? Porque no está compuesta por ligamentos, no está unida a otra articulación, sino que está compuesta por dos músculos, el serrato anterior y el subescapular, deslizándose uno sobre otro durante el deslizamiento. Tiene movimientos de deslizamiento en diferentes sentidos y lo que mueve es la escápula, como lo vamos a ver a continuación. Tiene movimientos de ascenso y descenso o elevación y depresión, basculación, que puede ser aducción y abducción, y proyección, es decir, de rotación, tomando como eje la articulación esternocostoclavicular o esternoclavicular. Ahora, en ascenso y descenso, asciende por el músculo angular del omóplato y los haces más superiores del trapecio, y desciende por los haces más inferiores del trapecio y un poco por el dorsal ancho. Puede descender hasta la 10ª vértebra torácica. Aquí tenemos los movimientos: la elevación, la depresión, abducción, aducción, que es la basculación, y la proyección en rotación interna y rotación externa. Ahora, ¿por qué les dije que la articulación del hombro es un conjunto de articulaciones? Por lo que les voy a mostrar a continuación. Antes no les mostré los movimientos de la articulación glenohumeral, porque la articulación glenohumeral funciona junto a la articulación escapulotorácica que les mostré en la anterior, esta de aquí. La articulación glenohumeral tiene movimiento de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa, pero funciona junto a la otra. La articulación glenohumeral por sí sola tiene flexión de 70 grados a 90 grados. Junto a la articulación escapulotorácica puede llegar hasta los 130 grados. En la extensión tiene la articulación glenohumeral movimientos hasta los 37 grados. Junto a la articulación escapulotorácica 67 grados. La abducción tiene movimiento hasta los 90 grados, funcionando junto a la otra articulación 150 grados. Aducción puede llegar hasta los 8 grados, rotación interna 50 grados y rotación externa varía entre los 50 y 95 grados. Ahora, en total de la articulación del hombro tenemos 5 articulaciones. Las 3 principales de las cuales hablé fueron la articulación glenohumeral, que es la principal de todas, la que se encuentra aquí junto a la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. Tenemos la articulación acromioclavicular, que fue la segunda de la que hablé, se encuentra aquí. Y la articulación escapulotorácica, que es la cisarcosis, la que funciona de los movimientos junto a la glenohumeral. Estas dos articulaciones no las mencioné porque no son tan relevantes, pero para que tengan una idea, la articulación subdeltoidea solo actúa en la flexión y separación del hombro. También es una articulación falsa. Y la articulación esternocostoclavicular no es una articulación falsa, pero solo dirige los movimientos de la clavícula. Tenemos movimiento de flexión, lo podemos ver aquí.
Tenemos movimiento de extensión. Esta es una vista posterior, como podemos estar viendo. Tenemos la abducción horizontal del hombro. Tenemos la aducción horizontal del hombro. Tenemos la abducción del hombro como tal. Esta es una vista posterior, aquí lateral, aquí anterior. Tenemos la aducción del hombro como tal. Esta es una vista posterior, acá la vemos anterior. En los movimientos ven que podemos ver los músculos actuar, ¿verdad? Acá está la rotación medial del hombro. Podemos también ver los músculos actuar para generar el movimiento. Y por último tenemos la rotación lateral del hombro. Esta es una vista posterior, vemos los músculos actuar también. Esta es anterior. Entonces, muchas gracias.